Resumen del libro Segunda de Samuel, parte número 3. El pecado de David y sus consecuencias, capítulos 11 y 12. Introducción. Los capítulos 11 y 12 de Segunda de Samuel relatan un punto de inflexión en la vida del rey David, marcando uno de los momentos más oscuros de su reinado. Hasta este punto, David había sido un líder valiente, unificador de Israel y un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, su historia da un giro inesperado cuando, en un momento de complacencia, cede a la tentación y comete adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Para ocultar su pecado, David orquesta la muerte de Urías en la batalla, convirtiéndose así en responsable de un acto de homicidio premeditado. Este episodio demuestra la vulnerabilidad humana, incluso en aquellos que han sido grandemente bendecidos por Dios. David, quien hasta entonces había gobernado con justicia y fidelidad, sucumbe a sus deseos y toma decisiones que desencadenan una cadena de consecuencias devastadoras. Su pecado no pasa desapercibido ante los ojos de Dios, quien envía al profeta Natán para confrontarlo a través de una poderosa parábola. La reacción de David ante la reprensión de Natán es clave. En lugar de justificar su pecado o excusarse, reconoce su falta y se arrepiente sinceramente. No obstante, aunque Dios lo perdona, las consecuencias de su pecado impactarán profundamente su hogar y su dinastía. Estos capítulos no solo revelan la gravedad del pecado y sus efectos, sino también la justicia y la misericordia de Dios, quien disciplina a David, pero no lo abandona. Esta historia nos recuerda que nadie está exento de caer en la tentación y que el arrepentimiento genuino es el único camino hacia la restauración. Capítulo 11. El pecado de David con Betsabé. El capítulo 11 de Segunda de Samuel marca un punto de quiebre en la vida del rey David, mostrando cómo el pecado puede tomar control cuando se descuida la disciplina espiritual y la responsabilidad. Durante la primavera, en una época en la que los reyes solían ir a la guerra junto a sus ejércitos, David decide permanecer en Jerusalén, delegando la batalla a Joab y sus oficiales. Una noche, mientras pasea por la azotea de su palacio, David observa a una mujer hermosa bañándose. Se trata de Betsabé, esposa de Urías elitita, un soldado leal del ejército israelita. A pesar de saber que es casada, David, dominado por la pasión, manda a traerla y se acuesta con ella. Tiempo después, Betsabé envía un mensaje a David informándole que está embarazada. En lugar de reconocer su pecado de inmediato, David intenta ocultarlo. Llama a Urías del campo de batalla con la excusa de recibir un informe sobre la guerra y lo anima a ir a su casa con la esperanza de que duerma con su esposa, lo que haría que todos asuman que el hijo es suyo. Sin embargo, Urías, un hombre de gran integridad, se niega a disfrutar de los placeres del hogar mientras el ejército de Israel aún lucha en el campo de batalla. A pesar de los intentos de David, incluyendo hacerlo embriagar, Urías se mantiene firme y no va a su casa. Viendo frustrado su plan, David toma una decisión aún más grave, envía una carta a Joab, su comandante, con instrucciones de colocar a Urías en la primera línea de batalla y luego retirarse para que sea asesinado por el enemigo. Lo más impactante es que David hace que el mismo Urías lleve en sus manos la carta que dicta su sentencia de muerte, sin saberlo. Como resultado, Urías muere en combate, y David, creyendo que ha logrado ocultar su pecado, toma a Betsabé como su esposa después de su periodo de luto. Sin embargo, aunque David piensa que ha salido impune, su pecado no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. La última frase del capítulo deja en claro el juicio divino, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Segunda de Samuel 11, 27. La historia nos muestra que el poder y la influencia no eximen a nadie de la responsabilidad moral, y que tratar de encubrir el pecado solo lleva a consecuencias aún más graves. Capítulo 12. La confrontación de Natán y el arrepentimiento de David. El capítulo 12 de Segunda de Samuel nos muestra cómo Dios, en su justicia y misericordia, confronta el pecado de David y lo lleva al arrepentimiento. Aunque David intentó ocultar su falta, Dios no permite que su pecado quede impune y envía al profeta Natán para revelarle la gravedad de sus acciones. La parábola de Natán. Natán se presenta ante David y le cuenta una parábola. En una ciudad había dos hombres, uno rico y otro pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y ganado, mientras que el hombre pobre solo poseía una pequeña oveja, a la que criaba con cariño como si fuera parte de su familia. Un día,
un viajero llega a la casa del hombre rico, y en lugar de tomar una de sus muchas ovejas para alimentar a su huésped, el hombre rico decide arrebatarle la única oveja al hombre pobre y la sacrifica para la comida. David, al escuchar la historia, se llena de ira y declara indignado: «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia». Segunda de Samuel 12, 5 y 6. En ese momento, Natán lo confronta directamente y le dice: «Tú eres aquel hombre». La reprensión de Dios. Natán, como portavoz de Dios, le recuerda a David todo lo que el Señor ha hecho por él: lo ungió como rey sobre Israel, lo protegió de Saúl, le dio un reino y riquezas. A pesar de todas estas bendiciones, David despreció la palabra de Dios al cometer adulterio con Betsabé y asesinar a Urías. Como consecuencia de su pecado, Dios anuncia que la violencia y el sufrimiento no se apartarán de su casa, y que lo que David hizo en secreto será expuesto públicamente. David, impactado por la revelación y profundamente consciente de su culpa, no intenta justificarse ni defenderse. En cambio, reconoce su pecado con humildad y dice: «Pequé contra Jehová». El castigo y la misericordia de Dios. A pesar de que David se arrepiente, las consecuencias de su pecado siguen su curso. Dios, en su misericordia, le perdona la vida, pero le advierte que su hijo, el fruto de su relación con Betsabé, morirá. Poco después, el niño enferma gravemente. David ayuna, ora y se postra en el suelo rogando por la vida de su hijo, pero después de 7 días, el niño muere. Los siervos de David temen darle la noticia, pero al enterarse, David reacciona de una manera inesperada: se levanta, se lava, se unge, cambia su ropa y entra en la casa de Dios para adorarle. Cuando sus siervos le preguntan por qué deja de ayunar tras la muerte del niño, David responde con una profunda resignación y fe: «Ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, pero él no volverá a mí». Segunda de Samuel 12, 23. El consuelo de Dios y el nacimiento de Salomón. A pesar del dolor y la disciplina divina, Dios muestra su gracia. David consuela a Betsabé, y de su unión nace otro hijo, Salomón, a quien Dios ama y quien más tarde será el rey que consolidará el reino de Israel y construirá el templo del Señor. Este capítulo nos deja una enseñanza poderosa sobre la justicia de Dios, el peso del pecado y la importancia del verdadero arrepentimiento. David es un ejemplo de cómo incluso un gran hombre de Dios puede caer, pero también de cómo la misericordia de Dios está disponible para aquellos que se humillan y buscan su perdón con sinceridad. Conclusión. Los capítulos 11 y 12 de Segunda de Samuel nos revelan con gran claridad la fragilidad humana, incluso en la vida de un hombre conforme al corazón de Dios. David, quien había sido un líder valiente, justo y piadoso, sucumbe ante la tentación y comete graves pecados de adulterio y homicidio. Su historia nos recuerda que nadie está exento de caer, sin importar cuán cercano esté de Dios o cuán bendecido haya sido en su vida. Sin embargo, lo más significativo de este relato no es solo la caída de David, sino su respuesta ante la reprensión divina. A diferencia de otros reyes que endurecieron su corazón cuando fueron confrontados, David reconoce su error, se humilla ante Dios y se arrepiente genuinamente. Este acto de arrepentimiento nos muestra que, aunque el pecado trae consecuencias dolorosas, la misericordia de Dios sigue estando disponible para quienes lo buscan con un corazón contrito. A pesar del perdón divino, las secuelas de su pecado impactan su familia y su reinado. La muerte de su hijo es solo el comienzo de una serie de conflictos y tragedias que afectarán su casa, cumpliendo la palabra profética de Natán. Esto nos enseña que el perdón de Dios no siempre elimina las consecuencias de nuestras acciones, pero sí nos da la oportunidad de restaurarnos espiritualmente y seguir adelante bajo su gracia. En última instancia, esta historia es un recordatorio poderoso de la justicia y la misericordia de Dios. Nos muestra que, aunque las fallas humanas pueden ser graves, el amor de Dios es aún mayor. David, a pesar de su pecado, es restaurado y Dios le concede el honor de ser el antepasado de Jesucristo, el Rey eterno. Así, este episodio no solo es una advertencia sobre el peligro del pecado, sino también una manifestación de la redención divina que se encuentra en un corazón verdaderamente arrepentido.